Buenos días, queridos alumnos del curso de Bibliología y Hermenéutica del Seminario Teológico Bautista de Lima. El día de hoy vamos a empezar con la descripción del segundo paso del método inductivo, el cual es la interpretación. Estaremos en este paso durante un par de semanas y básicamente lo que queremos es dejar claro que este es uno de los procesos o los pasos más importantes dentro del método inductivo de estudio de la Biblia para poder encontrar o para poder, mejor dicho, realizar una buena exégesis del texto bíblico. Una de las grandes características de estos tiempos con respecto al estudio de la palabra de Dios es la gran cantidad de posturas que han surgido en torno a ciertos textos bíblicos. Podríamos pensar en, por ejemplo, la doctrina de la elección, de la predestinación, del milenio, del arrebatamiento de la iglesia, de los dones espirituales, de la depravación del hombre, del papel del hombre en la salvación, de la prosperidad del creyente. Y creo yo que para cada doctrina bíblica existe por lo menos una o dos posturas teológicas que han repercutido en posiciones doctrinales que a su vez marcan el comportamiento o el rumbo de denominaciones completas dentro de la Iglesia de Cristo. Como vemos ahí en esta imagen, hay gran cantidad de posturas teológicas con respecto a diversas doctrinas o enseñanzas de la Biblia, y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué hay dos o tres o cuatro o más posiciones teológicas sobre un texto si realmente el texto bíblico tiene un solo significado? Porque Dios es un solo autor de la escritura y Él solo tenía una intención, un propósito con el texto, porque nosotros encontramos varias posiciones. Y esto tiene que ver con el grado de madurez, de entendimiento nuestro con respecto a la palabra, y también tiene que ver con la forma como realizamos la interpretación de determinados textos bíblicos. Una interpretación correcta nos va a dar lugar a una exégesis sana y a descubrir, no inventar, pero descubrir lo que realmente Dios quería decir en determinado texto bíblico. Una interpretación equivocada, antojadiza o sesgada de acuerdo a un concepto preconcebido, pues nos va a dar lugar a una mala exégesis y a una mala interpretación. ¿Cuál es la labor del estudioso de la Biblia? Pues es realizar una buena observación, una buena interpretación y una buena aplicación al mundo moderno. Pero ¿qué es lo que muchas veces sucede? Sucede que encontramos versos los cuales usamos para apoyar conceptos que ya tenemos, ¿verdad? Y eso implica acercarnos a la escritura con un concepto preconcebido, con una doctrina predeterminada en mi mente, y lo que hago básicamente es buscar textos bíblicos que a mi parecer apoyen lo que pienso, ¿no? Ese es el camino más fácil y es el camino incorrecto, el camino más difícil, pero el más correcto es estudiar la palabra de Dios en su contexto social, histórico, geográfico, estudiar la escritura en los idiomas originales, estudiar la escritura
en relación con los demás textos bíblicos, con la enseñanza, con la revelación progresiva de la palabra de Dios y en base a un estudio concienzudo, honesto de la palabra del Señor, poder descubrir esas pepitas de oro, esas enseñanzas preciosas, esos principios divinos que deben ser aplicados nuevamente a la sociedad, a los creyentes, independientemente de su estado, de su condición, porque la palabra de Dios es universal. Ese es el camino más difícil. Y para poder hacer esto, necesitamos, bueno, ya hemos visto el primer paso que es la observación, y sin una buena observación es difícil encontrar una buena interpretación, pero ya teniendo una buena observación, necesitamos ahora descubrir cuál es el significado del pasaje, que justamente es la pregunta que se responde con el proceso de la interpretación. Si vamos a eh, tener alguna definición clara desde el inicio, es importante tener en cuenta las reglas de interpretación. Es más, la hermenéutica bíblica justamente se trata de eso, de la compilación de las principales reglas y buenas prácticas de interpretación. Y estas reglas son extremadamente importantes debido a que sin ellas sería imposible llegar a una conclusión respecto al significado de determinado pasaje. Así como en el deporte podemos encontrar reglas específicas que todo participante debe de seguir para poder desarrollar un buen juego, de la misma manera en el proceso del estudio de la Biblia tenemos reglas de interpretación y son muy importantes. Vamos a empezar a mirar varias de ellas, pero por ahora solo necesitamos saber de que esas reglas de interpretación están puestas para que nosotros al seguirlas podamos minimizar el tiempo, maximizar los beneficios de una buena interpretación y asegurarnos de que lo que estamos estudiando o tratando de obtener es lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos, es lo que el escritor bíblico se propuso al momento de escribir y no lo que yo pienso que debe de decir, ¿verdad? Nuestra labor no es dar nuestra opinión con respecto a la Biblia, sino es descubrir lo que la Biblia quiere decir y comunicarlo a la gente de nuestra generación. Esa es la idea. ¿Qué reglas de interpretación podemos considerar? Bueno, hay varias, pero vamos a empezar por las más importantes y he enumerado 5 de ellas. Hay más, las siguientes semanas estaremos mirando otras, pero por ahora estas 5 para empezar. Regla número 1, interprete el texto literalmente. Regla número 2, interprete el texto bíblico de acuerdo al contexto general de las escrituras. Punto número 3, interprete de acuerdo a reglas gramaticales. Punto número 4, interprete teniendo en cuenta la intención del escritor bíblico. Punto número 5, interprete teniendo en cuenta la historia y la cultura de la iglesia o del grupo de personas o de las personas a las que nos vamos a dirigir. Si empezamos por la primera regla, interpretar literalmente, entonces tenemos que decir que las palabras y las oraciones dentro de la Biblia deben ser estudiadas en su sentido normal. Eso quiere decir en la misma manera en la que las palabras son entendidas en cualquier comunicación normal entre personas. Eso quiere decir que si estoy hablando de determinado término, debo de entender que ese término es el más simple y el más común y que no hay significados ocultos ni esotéricos que solamente determinado grupo de personas podría entender. Tengo que asumir que la Biblia es fácil de entender, asequible para todos y no está escrita en un lenguaje críptico, inaccesible, sino que justamente se puede entender por cualquier persona en su sentido normal. También significa que dentro de la interpretación literal hay espacio para símbolos y figuras retóricas. La interpretación literal significa tomar en cuenta tal cual está escrito en la palabra, ¿verdad? Pero no es una posición a rajatabla
en el sentido de que no existan en algún momento determinado textos donde encontremos símbolos o figuras retóricas o ilustraciones que no deben tomarse en sentido literal. Pero claramente cuando nos encontramos con esos símbolos y esas figuras retóricas, estas figuras se encuentran o son consistentes con la forma literaria y el contexto del pasaje. Cuando el escritor bíblico está comunicando una verdad inspirado por Dios, no incrusta significados ocultos dentro de su texto, sino que desarrolla su pensamiento en un hilo, en un flujo de palabras, y dentro de ellas se debe insertar, en este caso, eh, algún símbolo, alguna ilustración, alguna figura retórica, alguna figura literaria para dar fuerza al argumento que está desarrollando el escritor bíblico, y esa justamente es nuestra labor, saber discriminar las secciones que se deben de tomar literalmente y las secciones que deben de tomarse con paciencia, continuo, porque no hay en este momento las personas o las maneras adecuadas de poder entender. Otro, otro aspecto que podríamos considerar también es interpretar literalmente a menos que el sentido literal sea absurdo o ridículo, ¿verdad? No sé, por ejemplo, cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 20, Juan hace referencia a un periodo de 1000 años en los cuales Satanás va a ser encarcelado y en los cuales los creyentes vamos a reinar con el Señor Jesús. No, estos 1000 años no pueden ser tomados de una manera simbólica, sino que deben ser tomados de una manera literal. ¿Por qué? Porque el concepto de 1000 años no es algo absurdo, no es algo ridículo, va de acuerdo al flujo de pensamiento de lo que Juan está queriendo comunicar a lo largo de esos capítulos y no debe ser entendido como un largo o indeterminado periodo de tiempo, sino justamente de manera literal. 1000 años. 1000 años deben ser interpretados de esa forma, de manera literal. ¿Por qué es necesaria o por qué aplicar la interpretación literal? ¿Por qué tomar las cosas de esa forma? En primer lugar, para poder comprender esto, tenemos que entender que Dios dio al hombre, proveyó al hombre de un idioma, con el propósito de comunicarse claramente con él, ¿no? Dios se podía comunicar con el hombre a través de un idioma hablado, el hombre podía entenderle a través de ese mismo idioma. Dado que Dios quiso comunicarse con nosotros, entonces los idiomas producidos por Dios para el hombre deben estar, valga la redundancia, producidos con claridad, con sencillez, de tal manera que cualquier persona pueda utilizar este idioma y comunicarse tranquilamente. Si Dios fue quien creó los idiomas, si fue Dios quien proveyó los idiomas al ser humano, entonces estos son suficientes para que el hombre pueda comunicarse con Dios. Dios no necesita, o el hombre no necesita, perdón, algún intermediario especial, alguna forma de comunicación especial, sino que si Dios nos dio los idiomas para comunicarnos con Él, pues esos son suficientes justamente para tal propósito. Dios utiliza y espera que el hombre haga uso de su idioma en el sentido normal, en un sentido normal, no en un sentido extraño. Para eso existen las traducciones, para eso existen los diccionarios, la manera como podemos traspasar conocimientos o palabras o ideas de un idioma a otro sin perder mayor calidad en el significado. También tenemos que pensar que cuando se escribió la Biblia, se hizo con el propósito de comunicar con claridad la verdad de Dios al hombre. Esto quiere decir que el propósito, o uno de los propósitos de la palabra de Dios es reflejar o comunicar claramente las escrituras. Sabemos que hay muchas formas de comunicación y la forma de comunicación más clara y más directa es la comunicación hablada.
Y en ese sentido, Dios permitió que sus siervos, los escritores de la palabra, pudieran expresar sus ideas, claro, inspirados por Dios, por medio justamente de esas palabras, registradas en las escrituras, para que las personas de su tiempo y de otros tiempos como ahora, que han pasado muchos siglos, podamos comprender lo que quiere decir o lo que nos quiere decir Dios por medio de su palabra. Es importante también la interpretación literal porque es la única forma de garantizar la objetividad en el estudio de las Sagradas Escrituras. Si no interpretamos de manera literal, entonces vamos a interpretar de una manera alegórica. La interpretación alegórica o semi-alegórica es la idea de tratar de encontrar significados ocultos, esotéricos, místicos, crípticos que se encuentran en la escritura y que solo unos pocos pueden acceder a él. La verdad de lo que vemos en la palabra de Dios es que eso no es así. Un método alegórico es inconsistente con un estudio honesto de las escrituras, más bien nos lleva a interpretaciones antojadizas, a interpretaciones erradas, porque estamos descubriendo, entre comillas, significados ocultos que la Biblia no nos daba. Luego vamos a ir hablando un poco más de eso, pero es interesante, es tristemente interesante la manera como se alegoriza con tanta facilidad la palabra de Dios. Alegorizar, vuelvo a repetir, es el afán de querer encontrar significados ocultos a las escrituras que no nos dan. Por ejemplo, alguna vez alguien por ahí predicó acerca de Jesús entrando en el pollino, hijo de una asna, en Jerusalén, y la gente lo recibía con palmas y cánticos y vítores. Y ese predicador comenzó a hablar de que nosotros eh, éramos como ese pollino, ¿no? Que nuestra labor era llevar el nombre de Jesús a las naciones y que nuestra labor no era buscar nuestra propia gloria, sino buscar la gloria de aquel que estaba sentado en nosotros, en este caso Cristo. Ahora, ¿es eso lo que enseña el texto bíblico? Pues no. No, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que nosotros somos los pollinos. ¿Que dice una verdad? Sí, porque el creyente debe de glorificar a Dios, pero no es eso lo que dice el texto. Entonces, otra, por ahí también escuché a un pastor hablar acerca de Jonás, como Jonás al recibir el mandato de Jehová de ir a predicar a Nínive, se fue a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, y descendió a Jope y pagó su pasaje y se fue en barco, ¿no? Este predicador muy efusivamente nos decía que cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos alejamos de la presencia del Señor, descendemos a un nivel más bajo en nuestra vida espiritual y tenemos que pagar el precio por nuestro pecado, ¿no? Casi, casi cuadra perfecto. Sin embargo, no es eso lo que Jonás capítulo 1 enseña. Ese no es el objetivo de Jonás. Dos, eh, las cosas que este predicador decía eran ciertas. Cuando uno peca, pues hay consecuencias. En cierto sentido se paga un precio. Cuando desobedecemos nos alejamos del Señor. Bueno, no decía mentiras. Muchas de las cosas que él decía eran verdad. Pero el texto de donde las obtuvo no decía eso. Decía otra cosa. Y así como nosotros podemos encontrar muchas interpretaciones o sacar muchas enseñanzas de algún texto bíblico, también se pueden obtener enseñanzas erradas, alegóricas, cuando no interpretamos de manera literal la palabra de Dios. Y es un peligro porque puede llevarnos a descubrir, entre comillas, revelaciones nuevas que Dios no ha dado.
y por ende ahí es donde empiezan a nacer las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Entonces, como conclusión de esto, evite alegorizar el texto, ¿no? La interpretación alegórica, ya lo he mencionado, busca un significado secreto oculto que por lo general no está relacionado con el verdadero significado del texto, sino más bien está basado en la interpretación propia de aquel que lo está leyendo. Algunas características de la interpretación alegórica, bueno, la más clara es que es una interpretación subjetiva, ¿no? Nadie le dijo a este predicador que el pollino hijo de una asna eran los creyentes. ¿De dónde obtuvo esa idea? ¿De dónde la sacó? ¿Qué texto bíblico usó para...? No, no usó ninguno, solamente usó su propia idea. Pensó que era muy cuadrada, pensó que era interesante pensar de los creyentes como un pollino, en el cual Jesús se siente en nosotros y tenemos que hacerle famoso. Pero es una interpretación subjetiva. Y como es subjetiva, no tiene ningún método para probar su autoridad, su autenticidad, porque no está sujeto a un método o a reglas de interpretación, sino simplemente es lo que a nosotros nos parece y eso es lo que enseñamos. Ahí es donde empiezan a nacer las diversas interpretaciones, porque hay muchas formas de ver el texto. A uno le puede parecer que sí, los creyentes son los hijos del pollino, los hijos del asna. A otro creyente le puede decir, no, no, yo no creo que tenga que ver con eso, yo creo que más bien se refiere a los incrédulos y así. Podemos encontrar diferentes interpretaciones y eso nos da lugar a diferentes doctrinas, todo por una mala interpretación. No, no, este método no tiene la certeza de, de poder considerar la palabra de Dios como un ancla, sino todo lo contrario. Y es algo que tenemos que tener en cuenta y tener sobre todo mucho cuidado. Cuando no alegorizamos, sino queremos realmente descubrir lo que Dios estaba pensando al momento de comunicar su verdad, no solamente tenemos que interpretar literalmente, sino también tenemos que interpretar de acuerdo al contexto. Y eso es tal vez la manera más segura de poder evitar alegorizar o de poder evitar utilizar un texto fuera de contexto. Y para entender esto, para considerar esto, tenemos que notar el contexto inmediato de ese texto, ¿no? Los pasajes arriba y debajo del texto más cercanos para ver de qué está hablando. Es también bueno considerar el contexto más amplio. Hablamos de el capítulo donde se encuentra ese texto que estoy estudiando, el contexto del autor, cómo usaba el autor las palabras que estoy estudiando, cuál es su teología, cuál es su posición con respecto a diferentes temas. El contexto del testamento, nos encontramos en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, y es una buena pregunta a considerar. El contexto de toda la Biblia, ¿no? El papel de la verdad que estoy comunicando dentro de la narración o de la revelación progresiva de toda la palabra de Dios. También considerar el contexto histórico, cultural, de cuando el libro fue escrito, ¿no? Eso es importante. Con algunas buenas preguntas que debemos hacernos en cuanto al pasaje que nos ayudará a establecer el contexto son las siguientes. ¿Cómo este pasaje se relaciona con las secciones inmediatamente anteriores y posteriores? ¿Cómo se relaciona este pasaje con la sección principal del libro? ¿Cómo se relaciona este pasaje con todo el libro? ¿Y cómo se relaciona este pasaje con el Nuevo Testamento y con toda la Biblia y con los demás libros escritos por el mismo autor? Es una buena costumbre poder mirar o poder hacernos esas preguntas para poder encontrar una mejor interpretación. Teniendo el contexto claro, nos evitamos muchos problemas al momento de interpretar la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Pablo enseña en Corintios que no les permite a las mujeres hablar, tenemos que entender que hay un contexto
cultural, social, y que no podemos aplicar esa misma enseñanza tal cual en nuestras iglesias en este tiempo. Hay que tener en cuenta entonces el contexto cultural, social, de pensamiento del autor. Cuando nosotros leemos en Romanos y leemos de la justicia de Dios, eh, vamos a ver dos aspectos. Vamos a ver que Pablo se está refiriendo a la santidad de Dios que ha sido satisfecha por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Pero cuando Santiago habla de la justicia de Dios, es otro contexto, es otro autor y es otra forma de acercarse a la palabra. Santiago no se está refiriendo a la santidad de Dios que ha sido satisfecha por el sacrificio de Jesús, sino se refiere más bien a la justicia de Dios, al comportamiento moral que a Dios le agrada, el cual eh, debe ser mostrado, evidenciado en nuestra vida, dado que hemos sido salvos. ¿Ves? En la misma palabra, diferentes acepciones, porque estamos hablando de diferentes contextos. Y tengo que tener en cuenta eso, si no, no voy a interpretar correctamente. Una tercera regla es interpretar de acuerdo a las reglas gramaticales, y eso tiene que ver ya un poco con el idioma. Eh, es mucho mejor hacer ese estudio de reglas gramaticales en los idiomas originales, en hebreo y en griego. Si no tengo acceso a esos materiales o aún no tengo el conocimiento necesario de esos idiomas, aún así puedo utilizar estas reglas gramaticales en mi idioma nativo, en donde estoy leyendo la palabra de Dios. Y para eso tengo que observar el tiempo de los verbos, la voz de los verbos, preposiciones, adjetivos, adverbios, sujeto, predicado. Y tal vez nos puede pensar que esto es demasiado tedioso, desempolvar los conocimientos, ¿verdad?, del colegio para otra vez hacer un análisis gramatical de esa forma, pero es necesario porque hay muchas porciones de la palabra de Dios que dependen de una buena interpretación para ser entendidas correctamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a Efesios capítulo 4, del verso 22 al 24, Pablo nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, el cual está corrompido conforme a los deseos engañosos, y tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de el que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estos verbos se encuentran en una voz imperativa, en un modo imperativo, son órdenes que el creyente debe de cumplir. Pero cuando vamos nosotros a Colosenses y vemos que Pablo también menciona que hemos sido despojados del viejo hombre, hemos sido renovados y revestidos del nuevo, un análisis de estos verbos nos muestra que la voz en la que se encuentra es una voz pasiva, no es una voz activa. Entonces, y el modo de estos verbos tampoco es imperativo, sino es un modo indicativo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que en Efesios la orden para el creyente es despojarse del viejo hombre, renovar su mente y revestirse de nuevo. Estos verbos muy parecidos usados en Colosenses no se encuentran en imperativo, no se encuentran en una voz activa, sino más bien se podrían leer de la siguiente manera: dado que Dios nos ha despojado del viejo hombre y nos está renovando, vistiéndonos de ese nuevo hombre, entonces nosotros tenemos que actuar como creyentes que viven de acuerdo a esa realidad. El enfoque es distinto. En Efesios nos muestra lo que el creyente debe hacer. En Colosenses nos muestra lo que Dios ya hizo por nosotros y como un motivador para que nosotros podamos obedecer al Señor. Entonces, mucho tiene que ver para una correcta interpretación y no caer en confusión de un buen análisis de la gramática
del texto que estoy estudiando. Una regla número 4: interpretar teniendo en cuenta la intención del autor. Y eso significa que el significado original que el autor deseó comunicar es lo que Dios inspiró. Si deseamos saber lo que Dios dijo, necesitamos entender el significado original de las palabras del autor humano. Significa entender, uno, lo que el autor estaba tratando de decir. No lo que a mí me parece, sino lo que el autor estaba tratando de decir. ¿A qué se refirió el autor cuando escribió el texto que estamos estudiando? ¿Y cómo es que los lectores originales entendieron esas palabras? Eso significa hacer un salto, ¿verdad? Virtual en el tiempo, hasta el momento en el cual Pablo escribió, Pedro escribió, Juan escribió, y entender qué estaba pasando por la mente de ellos al momento de escribir este texto bíblico y cómo lo entendieron sus destinatarios originales. Recuerda que Pablo no estaba escribiendo a creyentes del siglo XXI, Pablo estaba escribiendo a creyentes del primer siglo, que tenían costumbres muy parecidas a las de él, que tenían una forma de pensar y de ver la vida completamente diferente, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque ahí es donde voy a, uno, comprender el texto bíblico, obtener los principios eternos, y luego en la aplicación, que es el tercer paso del método inductivo, poder saltar nuevamente del pasado donde fue escrito el texto bíblico y de donde yo ya obtuve los principios eternos al presente, donde yo puedo aplicar esos principios a mi vida diaria, a mi vida moderna. ¿No? Un poco esa es la idea con respecto al proceso de estudio bíblico. Punto número 5: interpretar teniendo en cuenta la historia y la cultura del lugar de donde se escribió o al cual se escribió algún texto o alguna carta. Eso significa o implica estudiar el contexto bíblico, el contexto histórico, perdón, del libro donde se encuentra el pasaje a interpretar. Cuando yo voy a estudiar, por ejemplo, primero los Corintios, segundo los Corintios, tengo que entender cómo era la iglesia en Corinto, contra qué pecados luchaban, cuál era el contexto de esa iglesia, cuáles eran los problemas que Pablo estaba tratando de corregir con su carta, cómo era Corinto como ciudad, cómo se desenvolvía la iglesia de Corinto dentro de esa localidad. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar eso, entendemos los pecados con los que luchaba, en este caso en particular, la iglesia de Corinto, y por qué es que Pablo hace tanto énfasis en la unidad, hace tanto énfasis en cuidarnos de la inmoralidad sexual, hace tanto énfasis en el orden, porque había mucho desorden y mucha inmoralidad en esa localidad, y la iglesia había sido permeada justamente de ese comportamiento, y contra eso es que Pablo está luchando en sus cartas de primera y segunda a los Corintios. También es menester entender cómo determinamos si una práctica cultural es aplicable hoy en día o no. Y eso lo vamos a saber justamente cuando hagamos un buen estudio cultural, histórico, del lugar donde fue escrito, ¿no? Porque la cultura es temporal. Los aspectos culturales son temporales y propios de determinada circunstancia, de determinada situación, pero los principios bíblicos son eternos. Entonces, cuando, por ejemplo, en primera de los Corintios, Pablo habla que la mujer no debe de cortarse el cabello porque para ella es como un velo y es símbolo de autoridad. El aspecto cultural era ese justamente, no cortarse el cabello, porque esa era la costumbre y esa era la forma como se podía entender la sumisión de la mujer a la autoridad del varón, a la autoridad de Dios. Al día de hoy no es necesario eso. Hay otras formas en las cuales nosotros manifestamos esa sumisión, o las mujeres, mejor dicho, manifiestan esa sumisión con su comportamiento, con sus palabras, no necesariamente con un corte de cabello.
Entonces, ¿cuál es el aspecto cultural de esa enseñanza? El corte de cabello. ¿Cuál es el aspecto eterno, el principio eterno? La sumisión de la mujer a la autoridad del hombre y a la autoridad de Dios. ¿Ves? Entonces, eh, es muy importante hacer esa distinción, porque si no hacemos esa distinción, caemos en el legalismo, caemos en decir, la mujer no se debe de cortar el cabello, la mujer no se puede poner pantalones, la mujer no puede hablar en la iglesia, la mujer tiene que quedarse calladita en la iglesia, no decir absolutamente nada, y si así fuera, pues nuestras iglesias serían lugares muy silenciosos, pero justamente las mujeres son las que le dan la vida a la iglesia. Entonces, es bueno tener en consideración estas cosas. Una buena práctica es asumir que toda enseñanza o práctica de la escritura es aplicable hoy, a menos que el contexto lo restrinja, esté en conflicto con otra escritura o exista alguna revelación posterior que la anule, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús lavando los pies a sus discípulos, Juan capítulo 13. ¿Cuál es la práctica cultural? Bueno, en el Israel bíblico, los viajeros llegaban después de largas caminatas con los pies bastante sucios, empolvados, y el criado de menor rango en el hogar tenía la labor de lavar los pies a los invitados, para que ellos puedan participar de la cena y puedan participar del hogar, de la comunión ahí en el lugar que les había recibido. Esa era la práctica, la labor del esclavo más bajo, por así decirlo, más humilde, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús en Juan capítulo 13? Juan dice claramente que ninguno, estaban todos los discípulos ensimismados en descubrir quién era el mayor o quién debería ser el mayor, pero Jesús dice que tomó un lebrillo, tomó una toalla, se la ciñó y empezó a tomar la labor del siervo más humilde, lavándole los pies a todos sus discípulos. Esto definitivamente lo entendieron ellos, porque eran de la misma cultura, de la misma sociedad y sabían cuál era la labor del criado más humilde. Para nosotros es un poco más difícil porque nosotros ahora no tenemos esa costumbre, porque usamos zapatos, porque si uno llega de viaje simplemente te limpias los zapatos en un pequeño tapete que hay en la entrada y ya está. No es necesario que ningún siervo nos tenga que lavar los pies porque en nuestras casas no hay siervos. Por ahí tal vez algunos tendrán algún ayudante del hogar, pero no está dentro de sus labores lavar los pies a nadie. ¿Cuál es el principio eterno? El principio eterno es la humildad. El principio eterno es el servicio. El principio eterno es la disposición del Señor para servir humildemente. Entonces, ¿debemos enseñar a nuestras iglesias a lavarnos los pies los unos a los otros? No, porque ese es un aspecto cultural que ya no es aplicable hoy. ¿Qué debemos enseñar? Debemos enseñar que hay que servir con humildad, que hay que servir humildemente, que hay que servir a nuestros hermanos con amor, porque somos siervos del Señor y siervos de nuestros hermanos. ¿Se entiende la idea? Entonces, esa es la manera como poder interpretar correctamente, teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales, geográficos, gramaticales, de contexto, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas que quedan del curso, en la práctica de los diferentes textos que aún tenemos que interpretar. A partir de hoy vamos a utilizar un nuevo método llamado fraseo bíblico, que es un poco parecido al arqueo, aunque difiere en algunas formas. Y les voy a presentar este método para que también lo puedan tener como una de sus herramientas de estudio bíblico
que nos va a ayudar a descubrir el pensamiento del escritor al momento que compuso determinado texto bíblico. Les pido mis disculpas, hermanos, que en las semanas anteriores no he podido subir los videos a tiempo. Voy a tratar de ponerme al día con eso lo más pronto posible. He estado pasando algunas pruebas de salud un poco complicadas y ya aún no termino. Aún nos falta todavía algunas cosas en cuanto a la salud, pero por la gracia de Dios estamos mejorando. Ruego sus oraciones por mi vida y en la medida de lo posible estoy tratando de ponerme al día lo más rápido posible. Para esta semana hay una lectura del manual de hermenéutica y también la tarea de realizar el fraseo de Primera de Juan capítulo 1 del verso 5 al verso 10. Voy a subir un video acerca de esto, del fraseo de ese texto, para que usted lo pueda tener como una referencia para las siguientes semanas. ¿Sí? Por lo demás, eso es todo por esta fecha. Muchas gracias una vez más, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.